¿Qué es la escritura? Responder a esta pregunta puede llevarnos a diferentes lugares. Se puede responder hablando de la historia de la escritura y hasta es posible que esta pregunta se abra a otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué significa la escritura para un escritor? Se puede responder con extensas definiciones, pero cuando se entra en el mundo de la escritura a través de su historia, se descubre la gran desconfianza que esta práctica generó, por ejemplo, en el ilustre filósofo Platón, una desconfianza similar a la que la computadora despierta hoy en muchas personas en esta sociedad de la información en la que transcurren nuestros días. Para ello, remontémonos a la luz de las cálidas fogatas de la larga noche de la caverna prehistórica, en la que surgieron los primeros intentos de simbolizar la vida cotidiana en un rasgo que todos pudieran comprender. Fue así como aparecieron los primeros grafismos. Estos grafismos representaban objetos, no palabras. Se los conoce como pictogramas. Son sistemas visuales que evolucionaron en ideogramas, es decir, signos que representan ideas. El hombre sintió no solo la necesidad de comunicarse, de dejar testimonios a los que vienen detrás, sino también de resolver sencillas operaciones de la vida diaria. Así es como podemos mencionar el uso de los quipus del Perú, cuerdas con nudos, o cuerdas con rayas o piedras, entre otros pueblos primitivos. Los primeros registros de la escritura, propiamente dicha, es decir, la escritura lineal, está documentada en la Mesopotamia asiática hacia 3500 años antes de Cristo, o sea, 2500 después de la aparición de las primeras aldeas de la sociedad humana. Se trató de la escritura cuneiforme, que se extendió entre asirios y babilónicos. Otra forma de escritura fue la escritura egipcia, cuyos testimonios más antiguos se remontan al inicio del segundo milenio antes de Cristo. Se trató de los jeroglíficos. Es una escritura que no representa la palabra ni fonética ni alfabéticamente, sino mediante figuras o símbolos. La humanidad registró un salto importante en la evolución de la cultura letrada cuando de la representación de los objetos mediante pictogramas e ideogramas se pasó a la representación de los sonidos, del sonido de las palabras. Ya habían transcurrido más de 1500 años desde el surgimiento de las primeras formas de escritura al momento en que aparece el primer alfabeto con vocales de la mano de la cultura griega. El lector no tenía que descifrar las vocales que faltaban, como en el alfabeto semítico, ni tenía que conocer completamente el idioma para su comprensión, como ocurría con el chino, en el que cada imagen representa una palabra. Ya establecida la Grecia preclásica, la obra del poeta griego Homero es la primera en la que se cuenta con registro escrito. Sus poemas épicos tienen la particularidad de ser el producto de una composición oral creada para audiencias en vivo. En ellas ni los relatores ni el público sabían escribir o leer. Los textos eran recitados de memoria. Los griegos homéricos atribuían su accionar a mandatos divinos. No se reconocía la razón como motor de la conducta humana. Hasta que apareció la escritura, el pensamiento fue relacionado siempre con la oralidad. En una primera etapa de la Grecia clásica se seguía sosteniendo la supremacía de la oralidad sobre la escritura, por considerarla más confiable al momento de argumentar y de refutar. Pero a medida que avanzaba el siglo IV, los escritos empiezan a tener más valor que los testimonios orales. Se lo comienzan a utilizar como pruebas. Esto permite el surgimiento de una tradición científica en el pensamiento griego clásico y los orígenes del rechazo de explicaciones no científicas como las mágicas o las metafóricas. Para ellos, las mitologías no tenían ninguna relación con los informes científicos. Argumentación y refutación se plasman en la aparición de las primeras leyes escritas, faltando un poco más de 500 años para que se iniciara la era cristiana. ¿Pero era democrática la adquisición de la cultura letrada en la Grecia de entonces? Hoy se sabe que la alfabetización no era masiva, solo el 20% de los varones de la ciudad sabían leer y escribir. Superado el oscurantismo medieval, se retornó a los clásicos griegos durante el Renacimiento europeo. La revalorización del mundo helénico llevó a la traducción de antiguos textos y de un rescate de la cultura greco-romana. En esta etapa era común el uso de documentos escritos para catastros, actas judiciales, anuarios, crónicas de viaje. Pero es en el siglo XV cuando Johannes Gutenberg presenta en sociedad un artefacto, la imprenta, que permitió la reproducción más veloz y barata de textos e hizo posible la penetración de la cultura escrita en medios sociales que tradicionalmente estaban fuera de ella.
La imprenta abrió en la historia la posibilidad de la multiplicación de los textos en una época en que la edición de libros era restringida. Finalmente, la imprenta permitió que la Biblia estuviese al alcance de todos. Se pudo encontrar a Dios a través de las prácticas de la lectura personal sin la mediación del sacerdote. De los exclusivos textos manuscritos, celosamente guardados en los conventos, comenzó una etapa de mayor divulgación y se pasó de la lectura oral masiva de esos textos ante un auditorio a una lectura individual y silenciosa. Sin duda, uno de los efectos que generó la invención de la imprenta fue la demanda de una mayor alfabetización. Pero volvamos a Platón. Cuando toma la palabra de Sócrates en el sentido de que la escritura es inhumana, por querer establecer fuera del pensamiento lo que en realidad solo puede existir dentro de él, Sócrates considera que es un objeto, un producto manufacturado, lo mismo que hoy se dice de las computadoras. En segundo lugar, creía que la escritura destruía la memoria y que los que la utilizaran se tornarían olvidadizos al depender de un recurso exterior que denotaba lo que les faltaba en recursos internos. Para él, también la escritura debilita el pensamiento. Un texto escrito no produce respuestas. Si uno le pide a una persona que lo explique con sus palabras, es posible obtener una explicación. Si uno se lo pide a un texto, no recibe nada a cambio, salvo las mismas palabras. A menudo, las mismas palabras confusas que provocan la pregunta en un principio.